En esta mañana el título de la palabra es Principio de Dolores. Quiero hablarles acerca de las profecías con respecto a la primera y segunda venida del Señor y las recomendaciones que Él le dio a sus discípulos para que estuvieran preparados, perseverando en este camino. Amén. En Mateo capítulo 24, versículo del 3 al 8 vamos a estar leyendo. Y como dice el pastor, diga al que está a la par, no me hable. No está el pastor, pero yo le recuerdo. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Qué es primero? ¿El rapto o la segunda venida del Señor? ¿Se acuerda que vimos esos temas en los juicios venideros? Y ahí se explicó. ¿Qué haría usted si una persona se le acerca y le pregunta sobre estos temas? ¿Está bien informado usted? ¿Tiene una buena base bíblica? Pues de esto queremos hablar. Cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan, Señor, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? La primera recomendación que Jesús le hace a sus discípulos es, miren que nadie los engañe. Desde que Jesús subió al cielo hasta el día de hoy, se han dicho muchas profecías falsas de que Jesús viene, que Jesús iba a venir. Tomé un ejemplo de lo que busqué en internet. Si usted supiera y usted se mete, usted va a ver ahí muchas profecías que hubieron de que Jesús venía en 1914, de que Jesús venía en 1848, de que Jesús, la más reciente que yo recuerde es la de los mayas en el 2000, ¿recuerdan? Que la gente decía que el mundo se iba a acabar en el 2000, pasando en 1999, es más, hay gente que no durmió y andaba buscando una iglesia para pasar el año, porque el mundo se iba a terminar. Esa fue la última que yo escuché. Tomé un ejemplo de un hombre que se llamó William Miller en los Estados Unidos, era un pastor adventista. Y este pastor dijo, según sus cálculos y su interpretación profética, dice que Jesús iba a regresar en 1844. Él tenía muchos feligreses, miles, gente que lo seguía a él. Pero dice que cuando llegó el día que él había profetizado que Cristo iba a volver, dice que la gente se reunió a esperar. Y esperaron, pero el Señor no vino. Y dice que esto produjo que mucha gente se desanimara. Algunos hasta se apartaron porque se sintieron defraudados. Uno de ellos fue Irán Edson, uno de los seguidores de William Miller. Él dijo, nuestras más profundas esperanzas y expectativas fueron destrozadas y un espíritu de angustia vino sobre nosotros como nunca antes había experimentado. Lloramos y lloramos hasta el atardecer. Entonces, imagínense cómo se sintieron esas personas al saber que habían sido engañados. ¿Pero por qué fueron engañados? Porque ellos no conocían la verdad. Por eso es importante que nosotros estudiemos y escudriñemos la palabra del Señor.
Por eso Jesús dijo, miren que nadie los engañe. Nosotros podemos seguir un buen predicador, podemos escuchar un buen maestro, pero nosotros no podemos vivir de lo que ellos nos dicen. Nosotros tenemos que meternos en la palabra de Dios y afirmar nuestros pasos en la palabra del Señor, porque ellos son hombres. Todos los que enseñamos la palabra de Dios somos seres humanos y en algún momento nos vamos a equivocar, hermano. Por eso es necesario que usted lea y estudie la palabra de Dios. En Lucas capítulo 21, versículos 8 y 9, dice, él entonces dijo, mirad, ¿él quién? Jesús, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, pero también van a venir muchos diciendo que el tiempo está cerca. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que no se alarmen por las cosas que ven y escuchan. Lo que les está diciendo es que se preparen, que estén preparados para que cuando ocurra el rapto, que es lo primero que va a suceder, estemos listos y nos vayamos con Él. No es que Dios quiere que usted viva en pavor, una guerra, un terremoto. No, es que usted viva confiado en el Señor, buscándole a Él. Por eso dice que habrá muchos que van a querer engañarnos. Entonces, la primera recomendación, ¿cuál es? Dígale al hermano que usted tiene a la par, que nadie lo engañe. Tóquele el hombro así, dígale, que nadie lo engañe, que nadie lo engañe. Estudie la palabra. Y si es familia, dígale, estudiemos la palabra. Amén. Ok, esa fue la primera recomendación que Jesús le da a sus discípulos. La segunda recomendación, mirad que no os turbéis. A mayor confianza, menos alarma. ¿Ha visto usted que hay personas que no pueden reaccionar en una emergencia? Se quedan inmóviles. Y se puede estar muriendo alguien, pero ellos no se mueven. Se le está atragantando el hijo y no sabe qué hacer. O alguien se cortó, como mi hermano, cuando se cortó un dedo. Casi se lo vuela todo. Nosotros tenemos que aprender a reaccionar, hermanos. Cuando estas cosas estén sucediendo, dice la palabra que no nos dejemos turbar. ¿Sabe qué es turbar? Cuando nos sacan de un estado de ánimo. Estamos tranquilos, tenemos paz, sabemos que el Señor es nuestra fortaleza, sabemos que el Señor es el que nos sustenta, el que nos sostiene, pero a veces el mundo nos golpea, nos perturba, nos saca de los brazos del Señor y nos pone todo enfrente. Todo está mal, esto está crítico, cerró Chiquita, cerró Dole. La gente se está quedando sin trabajo. ¿Qué está pasando con los comercios? La economía va de mal en peor y comenzamos a entrar en una crisis. Nos están perturbando. Pero Jesús dice, no le permitan al enemigo o al mundo que les perturbe la mente. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en Él ha confiado. Si usted dice que usted confía en Dios, si usted mantiene su pensamiento, su mirada fija en el autor y consumador de la fe, que es Cristo, el mundo se puede estar cayendo, pero usted tiene paz. En mi familia ahorita estamos enfrentando un problema, una circunstancia. Mi papá está enfermo y yo le pregunto a él, papi, ¿cómo se siente? Yo me siento confiado y eso me da paz, porque él dice que él está confiando en Dios. Lo mismo sucede con nosotros, hermano. No importa que el enemigo venga y quiera golpearnos. Usted, me imagino que en algún momento se ha metido al mar y a veces el mar lo golpea a uno mucho, las olas.
Así golpea al enemigo y así golpea también el mundo, las circunstancias. A veces tenemos problemas económicos, a veces tenemos problemas familiares, a veces tenemos problemas en el trabajo, pero yo voy a confiar en Dios, voy a creer lo que Dios me declara en su palabra, que Él tiene cuidado de mí, que Él me va a guardar en completa paz. No importa lo que venga. Jeremías 12:5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás con la espesura del Jordán? Dios le estaba hablando a Jeremías. El pueblo era un pueblo malo. Y lo habían metido en el cepo, lo habían metido en una cisterna y el lodo le llegaba hasta el pecho. Lo querían matar, pero Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ¿pero qué pasa? Si con los de a pie, aquí, con la gente que tú ya conoces, en el pueblo donde creciste, se te está haciendo difícil, ¿qué va a hacer cuando vayas a otro lugar y la prueba sea más difícil? O si no, le dice: si estás bien en la tierra de paz, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué es la espesura del Jordán? Es una jungla donde hay animales peligrosos. Si en su pueblo natal a él se le hacía difícil, ¿qué iba a pasar cuando las cosas se pusieran cada vez peor? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando escuchemos más seguido que hay guerras o que hay rumores de guerras? ¿Qué vamos a hacer cuando escuchemos que en un país vecino hubo un terremoto? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir cuando comiencen a suceder todas estas cosas? Porque la Biblia dice que va a haber pestes, que va a haber hambres, que va a haber pestilencia, que van a haber rumores de guerra y van a haber guerras también. ¿Cómo estamos nosotros? Hebreos capítulo 12, versículos de 2 al 4, dice que nosotros tenemos que poner los ojos ¿en quién? Y consumador, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué cosa? El oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Alguien aquí ha perdido un poco de su sangre por combatir el pecado? Ninguno de nosotros hemos llegado a eso, hermano. Pero muchas veces le decimos al Señor: ya no puedo, estoy cansada, no sé qué va a pasar. Y comienza la duda a llenar nuestro corazón y a llenar nuestro corazón. ¿En quién tenemos que poner los ojos? ¿En las circunstancias? ¿En el pastor? ¿En un líder? ¿En un maestro de la palabra? ¿En quién, hermano? En Jesús. Es necesario, Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que todo esto acontezca. No hay vuelta de hoja. Y Jesús compara esto con los dolores, los principios de dolores, que son dolores de parto. Le contaba a los hermanos en la mañana que cuando me fui a mejorar de Janie, en la madrugada, mientras mi esposo parqueaba el carro, yo me salí y comencé a caminar, y ahí por el hospital había un teléfono público. Pero en ese momento me vino una contracción y yo vine y me agarré del teléfono a respirar, ¿verdad? A tomar aire. Y un señor se me acerca y me dice: ¿se siente bien? Y yo lo vuelvo a ver al señor, ¿verdad? Me ve con la semerenda panza
Y ya yo en las últimas, y ya usted se imagina mi cara, ¿verdad? Y lo vuelvo a ver y le digo, no, Señor, no me siento bien. Y ya el Señor sigue caminando. Cuando la mujer está por dar a luz, no puede decir, ya no quiero tener ese bebé. ¿Podemos hacer eso? Ah, bueno, porque nadie me dijo eso. Hay que seguir hacia adelante, no podemos volvernos atrás. Entonces Jesús compara este tiempo como el de los dolores de parto. Hay que seguir hacia adelante, hay que levantarnos, hay que tomar nuevas fuerzas y enfrentar lo que venga. Porque dice que cuando ya ha pasado los dolores y la mujer tiene en sus brazos a ese bebé, se le olvidó todo. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En Juan 16, 20 y 21 es donde dice eso, que habla de la mujer que está encinta. Cuando habla de los principios, el principio del dolor de parto, en griego es la palabra odinón. Odinón. Dolores que pueden soportarse con alegría cuando se considera que está por nacer un nuevo orden de cosas. Entonces, cuando la palabra habla de que la mujer que está encinta llega al momento del alumbramiento, tiene muchos dolores, pero va a dar a luz una nueva vida. Está diciendo que cuando venga el tiempo de la tribulación, eso va a dar pie a otra etapa, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, así como es verdad que los dolores de parto debemos esperar que las cosas mencionadas como las guerras, las pestes, hambres y terremotos, eso se va a volver más frecuente. Desde que Cristo subió hasta nuestros días, esto se ha ido incrementando y cada vez esto va a incrementar más. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando habla de estas cosas? Que no nos alarmemos, que no estemos asustados. No es que Dios quiere que usted tenga miedo de Él, sino que usted tenga un temor reverente, que usted le obedezca, que usted pueda disfrutar de su amor, porque Él es Padre también. En la primera venida de Cristo se anunció paz. ¿Recuerda lo que los ángeles decían? En Lucas 2:14. Dice que cuando los ángeles le anunciaron a los pastores, en ese versículo dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. Eso fue en la primera venida de Cristo. Pero en la segunda venida, ¿qué va a marcar la diferencia? ¿Qué va a suceder? Van a haber guerras. En la primera venida hubo paz. En la segunda venida van a haber guerras. El principio, la acumulación de todo lo que va a pasar, haría pensar a muchos que ya es el fin. Pero todavía no es el fin, Jesús lo dijo. Entonces, ¿a qué tiempo se refiere Jesús en Mateo 24? Ese es el tiempo donde Dios nuevamente comienza a obrar abiertamente con Israel, introduciendo al pacto de la consumación final. Y esto nos lleva a Daniel capítulo 9, versículo 1. ¿Se acuerda que cuando prediqué sobre Jeremías le dije que leyera Jeremías? ¿Recuerda eso? Jeremías, Daniel, Apocalipsis, todos los libros en la Biblia se relacionan. Dios no le dio la interpretación total a un solo profeta. Dios se reveló en cada libro de la palabra de Dios. Entonces, resulta que Daniel sí estaba leyendo Jeremías en el capítulo 1. Cuando Daniel está leyendo sobre Jeremías, con el conocimiento que tiene Daniel, él se da cuenta de que los 70 años de los que estaba hablando Jeremías ya estaban por concluir. Y entonces Daniel se postra y comienza a interceder por su pueblo.
Cuando Daniel está ahí orando por la misericordia y el favor de Dios y pidiendo perdón y humillándose, dice la palabra del Señor en el versículo 23, que es donde se le aparece Gabriel y le dice, el ángel Gabriel: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he visto y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas, escuche bien, porque usted me va a decir, ¿qué tienen que ver las 70 semanas de Daniel con Mateo capítulo 24? Porque cuando Jesús comienza a hablar, más abajo, después del versículo 8, está hablándoles de esa semana número 70 que falta por cumplirse. Y dice aquí, no me voy a adelantar. Versículo 24, vamos, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, ponga atención, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende. Entonces el ángel le comienza a decir dónde va a comenzar las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Muy bien. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ok, me ponen la imagen, porfa. Dice que son 70 semanas. ¿Por qué 490 años? En el libro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice que las semanas de la casa de Judá, 40 días, día por año, es la forma en la que se mide. Día por año te lo he dado. Si son 70 semanas, entonces, si lo multiplicamos por año, el año judío son 360 días, no 365, nos va a dar un total de 490 años. Desde que, recuerda a Nehemías y a Esdras, los que reedificaron Jerusalén, la ciudad, ok, desde ese momento, vamos a ver el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2 del versículo 1 al 8 no lo vamos a leer todo porque se me iría mucho tiempo. Dice que en ese año, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste, entonces ahí recuerde que mientras Nehemías está sirviendo al rey, el rey le dice, pero ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Ya Nehemías le dice que es que la ciudad está desolada. Entonces Artajerjes le da una carta a Nehemías para que él se vaya y restaure la ciudad. Hay otros pasajes que hablan de la restauración, pero es en este pasaje en específico donde dice que van a ser restauradas también las murallas. Cuando la palabra de Dios dice que serán restauradas en tiempos angustiosos, como leímos en el 9:25 de Daniel, hermano, esa gente reconstruyó los muros con una espada en la mano y con la otra trabajaban. Eran tiempos difíciles. Entonces, ahí es donde se cumple la primera semana. Ahí pasaron, me regala la imagen. Entonces, desde que el rey da la orden hasta que está restaurado Jerusalén, son 7 semanas. Eso tardó 49 años. 7 semanas. Ahora, ok, desde que se restauró hasta que Cristo vino, son 69 semanas. 434 años desde que se restauró hasta la venida de Cristo. ¿Cuándo se cumple ese día? ¿Y cómo sabemos que fue así? Vamos a ir un momento
al libro de Lucas capítulo 19. Cuando habla Daniel del Mesías príncipe, recuerde que para el pueblo judío Jesús no es el Mesías, ellos todavía están esperando al Mesías. Lo que pasa aquí es esto. Dice la Biblia que trajeron a Jesús y lo montaron en un pollino. ¿Entraron a dónde? A Jerusalén. Y en Jerusalén los discípulos, no todo el pueblo judío, los discípulos comenzaron a elogiar a Jesús. Y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a dar grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprenda a sus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y aquí viene nuestro versículo, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos que este es tu día. ¿Cuál día? El día en que el Mesías príncipe estaba llegando a Jerusalén. Por eso Jesús lloró, porque él sabía que ese pueblo no lo iba a reconocer. Ese mismo día se cumplieron esas 62 semanas restantes. Entonces, 62 más 7 son 69, ¿verdad que sí? Falta una semana para cumplirse, que es la última semana que habla Daniel. Escuche lo que dice el versículo 26, Daniel 9:26. Aquí viene nuestra última semana. Entonces ya vimos que eso ya se cumplió, esa profecía ya se cumplió. La última semana, ¿cuál es? En el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán todas las devastaciones. Voy a pedirle por favor a los chicos que me pongan el video. Este video dice quién es Jesús para los judíos. Fue una entrevista que hicieron hace poco. Se fueron allá unos estudiantes y comenzaron a preguntarle a la gente quién era Jesús para ellos. Usted lo puede ver en su casa porque realmente es muy extenso, son 16 minutos y medio. Pero yo solo quiero extraer un poquito para que usted vea qué es lo que piensan los judíos acerca de Jesús. ¿Me lo ponen, porfa? Dice: una representación para las personas que no pueden pensar por sí mismas. Es solo una historia para las personas a las que no se le enseñó pensamiento crítico. Y usted den cuenta esto sobre las religiones, entonces ella le dice que sí. ¿Quién es Jesús desde la perspectiva de los judíos? Hay una parte del Talmud Gemara sobre Jesús, de que él fue un estudiante de los rabinos, pero él es un hereje. Él fue un camino lejos del judaísmo. Él creyó que el periodo mesiánico había llegado, aunque no era así, dice él. ¿Por qué los judíos no creen que Jesús es el Mesías? Porque la redención no había llegado. Si la redención hubiera llegado, no habría necesidad de hacer los mismos trabajos. O sea, ellos están viviendo bajo la ley y porque dicen que no hay alegría completa. Entonces está claro que la redención aún no ha venido. ¿Quién es Jesús para los judíos?, le preguntan a ella. Y dice: Jesús, sí, él es parte del cristianismo, él no está conectado a nosotros. Él no está conectado a nosotros, creemos en la Torá, tenemos nuestras propias leyes dadas a nosotros. Jesús era un judío que se hizo cristiano.
Ellos viven en una fantasía de que Él caminó sobre el agua. Él creyó en la cruz. Tenemos la estrella de David, tenemos nuestro Dios en el cielo, nosotros tenemos la Torá que Dios nos dio en el monte Sinaí. No creemos en Jesús, Él no tiene nada que ver con nosotros, no tenemos conexión con Jesús. Tenemos la Torá para creer en las leyes, todo está en la Torá. Y ahí le siguieron preguntando y siguieron indagando. Los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Ellos no creen que Él ya vino a esta tierra, porque ellos lo están esperando en un caballo blanco con poder, con dominio. Pero Jesús entró ¿en qué? En un pollino. Entonces para ellos ese Jesús no cuenta. Ellos mismos lo dicen, tenemos la ley, pero tienen la ley y a los profetas y a Moisés, pero ellos no creen en eso. Hermano, usted y yo tenemos un privilegio porque creemos en el unigénito Hijo de Dios, sin ver tantas señales y prodigios, y ese pueblo no cree. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Cuál es esa semana? Es la semana de la gran tribulación. Esto es lo que va a pasar en esa semana conforme a lo que dice, venga hermano Gonzalo, después de las 72 semanas, ahí el reloj se detuvo. Y ahí nos está contando el tiempo. Cuando Cristo venga por la iglesia, ese reloj se va a reactivar nuevamente. No sabemos en qué momento, no es inmediatamente, pero sí va a suceder. Esto es lo que va a pasar, conforme a lo que dice ahí. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ¿quién es ese príncipe? Es el anticristo. El anticristo va a venir y va a hacer esto. Él representa al pueblo de Israel y van a hacer un pacto. ¿Por qué? Porque Israel siempre se ha caracterizado por hacer pactos. El anticristo va a engañar al pueblo judío y le va a decir, vamos a hacer un pacto de 7 años. Van a poder sacrificar en el templo y van a poder adorar y van a poder ofrecer ofrenda. Y el pueblo de Israel, porque ellos no tienen templo. ¿Sabe dónde está el templo de ellos? No hay nada. El templo lo destruyeron. ¿Recuerda cuando Jesús dijo que en 3 días iba a destruir el templo? Algunas personas dicen que hablaba de su propia muerte, pero el templo de Jerusalén fue destruido y fue de tal magnitud desolado que dicen que el campo lo araron. En ese mismo lugar es donde está la mezquita de los musulmanes, esa cúpula dorada que usted ve a veces en las imágenes. Eso es lo que está ahí. Para poder construir ese templo nuevamente, ahí se va a armar una guerra santa. Solo un milagro puede hacer que esos musulmanes salgan de ese lugar y le devuelvan ese terreno a los judíos para que construyan el templo. Una vez construido ese templo, el anticristo va a venir y va a hacer pacto con el pueblo de Israel. Entonces van a poder adorar y ofrecer, pero dice que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, y su fin será hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, pero dice que Él va a interrumpir, el versículo 27, me parece. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el pacto que está hablando con el pueblo de Israel. Van a concertar un pacto, van a hacer 7 años de paz. A la mitad de la semana, ¿se acuerdan? La gran tribulación son 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tribulación. A la mitad de la semana le va a decir a Israel, vaya siéntese papito, ya no me van a ofrecer más sacrificios. Y se va a sentar en el lugar santo y va a decir, yo soy Dios. Y va a pedir que lo adoren, como si Él es Dios. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Falta una semana entonces, hermano. ¿Qué es lo que yo quiero que usted se lleve para su casa? Es esto. Hay un versículo
Disculpen. Hay un versículo en San Juan 5:43 que dice: yo he venido en nombre de mi Padre, hablando del pueblo de Israel, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese van a recibir. Eso es lo que va a hacer el pueblo de Israel. No recibieron a Cristo, lo rechazaron, pero viene el anticristo, hace el pacto con ellos y ellos lo reciben. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que usted se lleve, hermano? Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos: no dejen que nadie los engañe. No se dejen perturbar, pero para eso usted tiene que aferrarse al Espíritu Santo de Dios, porque cuando Él envió al Espíritu Santo, cuando Jesús lo envió, dijo que Él iba a convencer al mundo de pecado. Entonces, por favor, escudriñe las Escrituras. Yo no le puedo dar con lujo de detalles, aunque en los versículos que yo le di, ahí vienen las fechas. Si usted saca su calculadora y usted se sienta en su casa, esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Si usted se sienta, yo sé que el Espíritu Santo de Dios te va a dar sabiduría para poder entender y para poder comunicar el mensaje. Porque esto es lo que nos toca a nosotros, orar. No podemos orar. Usted está viendo que el homosexualismo lo quieren institucionalizar. Siempre ha existido el homosexualismo, pero esto va en aumento, de aumento, en aumento, y cada vez se va a poner peor. Pero usted tiene que erguirse, levantar su cabeza y orar, hermano, para que otros conozcan la palabra del Señor, para que la palabra corra como agua, porque todavía hay gente que no conoce la verdad. Póngase sobre sus pies, por favor. Cuando yo vi ese video de los judíos, a mí me impactó mucho. Vi todo el video y no fue que yo lo busqué. Estábamos viendo en casa unas películas y de un pronto a otro se puso el video. Y yo comencé a verlo, yo comencé a llorar. Me quebrantó. Yo dije: Señor, ¿cómo es posible que no te conozcan? Tanto que tú les diste, tanto que los amaste y ellos no te reconocieron. Muy pocos judíos reconocen que Jesús es el Mesías. Usted y yo tenemos que estar agradecidos, hermano, porque hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha libertado. Voy a pedirle a los hermanos de la alabanza que por favor entonemos otra vez ese canto. Nosotros tenemos que confiar y creer en las promesas del Señor. Él dijo que iba a venir por nosotros un día. Él dijo que nosotros éramos más que vencedores. Él dijo que no nos había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tal vez usted ha dicho: Señor, yo me siento cansado, me siento desilusionado, no sé para dónde voy. Vuelva a poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Yo le motivo a usted. No sé cuántos años tiene usted en el camino del evangelio, no sé qué situaciones usted ha tenido que pasar, pero yo le motivo, hermano, a que confíe en Él. Y no solamente de los dientes para afuera, hágalo con todo su corazón. Por favor. Vuelva a decirle al Señor en este canto: Señor, yo creo. Señor, yo creo. Señor, yo confío. Y si usted no sabe cómo confiar en Él, pídale a Él que le enseñe. Señor, ayúdame a confiar en ti. Yo quiero ver tu gloria. Quiero ver a mi familia a tus pies. Quiero que el reino venga a mí. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Me naste y me rescataste. Creo en ti, aunque
Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, y eres quien me da la fuerza. He creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré. Yo creo en tu palabra, creo que Deje que el Espíritu Santo de Dios fortalezca su vida en esta mañana. me levantarás. Yo creo en tus promesas, y creo que me levantarás, me levantarás. Gracias, Jesús. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Aleluya. Llegaste y me rescataste. Creo en Sí, ti, Señor. aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, y eres quien me da la fuerza. Sí, Y ha creído siempre en mí, aunque no se acabara, Así es. todo yo diré. Yo creo, Señor, creo en tu lo que dice tu palabra. Creo que me levantarás. Yo sé que tú vienes por mí. Me levantarás. Yo creo en tu promesa. Creo que me levantarás. Tú me levantarás. Te levantarás. Tú me levantarás. Estamos esperando en Él. Me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Gracias te damos, Señor Jesús. Tú me levantarás. Tú me